Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Física de Navarra del año 2022, convocatoria ordinaria. La primera pregunta dice, dadas dos masas puntuales iguales y de 10 kilogramos, están situadas en los puntos 0 raíz de 3 y 0 menos raíz de 3 respectivamente. Aquí tenemos las dos masas del sistema de ejes, X e Y. Hallar el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio que crean ambas masas en el punto 1, 0, es decir, aquí. Bueno, el potencial es bastante más fácil. Aplicando el principio de superposición, deducimos que el potencial sería igual a menos G, M1, R1, M2, R2. Lo conocemos todo, calculamos y obtenemos un valor de menos 6,67 por 10 elevado a menos 10 julios partido kilogramo. Vamos a calcular ahora el campo gravitatorio. Fijaros que aquí lo tenemos señalado. El campo gravitatorio siempre es hacia donde se encuentran las masas. Las componentes verticales de estos dos campos gravitatorios se van a anular. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es calcular es primero el módulo, luego la componente horizontal, luego la multiplicaré por 2 y luego la expresaré vectorialmente. Para lo cual me va a hacer falta saber que el coseno de este ángulo es igual a cateto contiguo 1 dividido hipotenusa 2. Esto es 2 deducido con el teorema de Pitágoras. Bueno, pues G sub 1, que sería igual a G sub 2, los módulos sería igual a G, M sub 1 o M sub 2 tanto da, dividido por R sub 1 o R sub 2 tanto da al cuadrado. Lo conozco todo y obtengo este valor. Lo multiplico por el coseno de alfa y lo multiplico por 2. Y por último lo expreso vectorialmente. Evidentemente el sentido sería hacia la izquierda. Seguimos. Calcular el trabajo realizado por el campo para mover una partícula de 3 kilogramos desde el punto P al punto 2, 0. Es decir, desde aquí hasta aquí. Entonces vamos a tener que calcular el potencial gravitatorio en el punto 1, 0, ya lo tenemos, pero también lo vamos a calcular en el 2, 0. El 1, 0 era menos 6,67 por 10 elevado a menos 10. En el 2, 0, GM1, R2, M2, R2, bla, 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 bla. Y ahora la distancia es raíz de 7. Lo conozco todo y nos da este valor. El trabajo efectuado por los campos conservativos es igual a menos incremento de energía potencial, o lo que es lo mismo menos M por incremento de potencial gravitatorio, menos M por incremento de potencial gravitatorio, y nos da un valor de menos 4,89 por 10 elevado a menos 10 julios. Expresa el significado del signo del trabajo obtenido en el apartado anterior. Bueno, aquí lo tenéis explicado, ¿de acuerdo? Nosotros pasamos a hacer lo contrario. Esto es teoría pura y dura, así que pasamos. Una espira de 20 centímetros de radio se sitúa en el interior de un campo magnético de valor 2 teslas. Fijaros que los puntitos nos están diciendo que el campo magnético viene hacia afuera del folio. Y se le hace girar a una frecuencia de 30 Hz en torno a un eje perpendicular al campo, tal como estamos indicando aquí. ¿De acuerdo? Bueno, a medida que gira, por lo menos al principio, el flujo magnético sería cada vez más pequeño. Y por lo tanto, se va a crear una corriente inducida en la espira que va a provocar un campo magnético inducido hacia afuera, para contrarrestar la disminución que ha habido en el campo magnético original. Según la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente eléctrica inducida tendría que ser este de aquí. De esa forma creamos un campo magnético hacia afuera que ayuda a la disminución que ha habido en el campo magnético. Hallar el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. Bueno, flujo es igual a producto escalar de B por S, o lo que es lo mismo, módulo por el coseno del ángulo. Módulo de B, la superficie de un círculo es pi r cuadrado, y luego tenemos que ser igual a coseno de phi, o lo que es lo mismo coseno de omega t más phi sub 0. Pero claro, phi sub 0 vale 0. Bueno, pues aquí lo expresamos de esta forma. Y ahora vamos sustituyendo. B vale 2, pi r cuadrado, el radio era 20 centímetros, es decir, 0,2 coseno de omega de 2pi por f, f vale 30, el tiempo, y la fase inicial sería 0, puesto que el ángulo inicial entre el vector superficie y el vector campo magnético es 0. Operamos y obtenemos este valor de aquí. Sería la expresión del flujo en función del tiempo. B. Hallar la fuerza electromotriz inducida y su valor máximo. Recordar que la fuerza electromotriz inducida es la menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Es decir, derivar esto. Obtenemos esta expresión. O lo que es lo mismo, esta de aquí. Valor máximo, pues cuando todo esto valga 1, y por lo tanto sería 4,8 pi cuadrado voltios. Y C,
dibujar el sentido de la corriente inducida en los primeros instantes. Aquí tenemos dibujada el sentido de la corriente y aquí está explicado como hemos dicho antes. Pasamos. 3. Expresión de la energía potencial eléctrica, elección del origen. Bueno, teoría pura y dura, ahí la tenéis. Pasamos al apartado B. Una partícula con carga negativa, se mueve en una órbita circular alrededor de otra, fija, de la misma masa y carga, pero positiva en una órbita de radio 0,53 por 10 elevado a menos 10 metros. Despreciar los efectos gravitatorios, es decir, solamente va a tener en cuenta la fuerza eléctrica. Hallar el número de vueltas que da por segundo. Lo primero que hacemos es calcular la velocidad de la partícula. ¿Cómo? Vamos a igualar, en principio podríamos decir estas dos fuerzas. La fuerza ejercida, la fuerza eléctrica entre las dos cargas y la fuerza centrípeta. Pero no es que haya dos fuerzas, hay una fuerza, es la fuerza de atracción eléctrica, que como fuerza al electrón, a la carga negativa, a girar alrededor de la positiva, hace las veces de fuerza centrípeta. Fijaros que aquí lo conozco todo menos V. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de 2,19 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Tened en cuenta que las partículas subatómicas suelen tener una velocidad muy alta, pero que evidentemente tenemos el límite de la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Esa velocidad es constante, puesto que la fuerza es perpendicular al movimiento y por lo tanto no hay un aumento, no hay un incremento de energía cinética. Espacio es velocidad por tiempo y el número de vueltas será igual al espacio dividido por 2πr. Lo conozco todo y obtengo un valor de 6,58 por 10 elevado a 15 vueltas, evidentemente un mogollonazo. Y ve, hallar la energía mecánica de la carga negativa. La energía mecánica es suma de cinética y potencial. Cinética y potencial. Lo conozco todo y obtengo este valor. Menos 2,16 por 10 elevado a menos 18 julios. Valor negativo, puesto que aquí tenemos carga positiva y carga negativa, se obtiene un valor negativo para la energía mecánica. Pasamos. Cuando se incide sobre un material con luz de 589 nanómetros o nanómetros, se liberan electrones con un potencial de frenado de 0,4 voltios. Hallar A, el trabajo de extracción. Como siempre hago yo, deduzco la relación que hay entre la energía cinética, el trabajo de extracción, el potencial de frenado, etc. Para lo cual, solamente están actuando fuerzas conservativas. Por ello, incremento de energía mecánica 0. Esto de aquí. Incremento de energía cinética será la final 0 menos la inicial. Incremento de energía potencial Q por delta V. Y por lo tanto, a partir de aquí deducimos que la energía cinética será igual a Q por delta V. Pero claro, la carga es negativa y por ello la diferencia potencial, aunque nos digan que es 0,4, debemos incluir que es menos 0,4. Las cargas negativas se frenan hacia disminuciones de potencial eléctrico. Nos da un valor de 6,4 por 10 elevado a menos 20 julios. Y a partir de aquí ya podemos calcular el trabajo de extracción. Ecuación de Einstein, Hc partido lambda es la energía de los fotones, despejamos trabajo de extracción, calculamos, tenemos un valor de 2,74 por 10 elevado a menos 19 julios. Siempre anda por ahí, ¿de acuerdo? Alrededor de 10 elevado a menos 19 julios. B. La máxima longitud de onda que puede provocar efecto fotoeléctrico. Pues a partir del trabajo de extracción podemos deducir la longitud de onda umbral. Deducimos, calculamos y tenemos un valor de 726 nanómetros. Y C, energía cinética máxima de los electrones si incidimos con una longitud de onda de 253. Es decir, en esta ecuación, donde está lambda, ahora tenemos que incluir 253 nanómetros. Lo conozco todo, calculo un valor de 5,12 por 10 elevado a menos 19 julios. Ecuación general de la onda armónica, explicar cada uno de los términos. Bueno, teoría pura y dura. Y apartado B, os lo voy a explicar ahora. En la gráfica se representa la elongación de los puntos de una onda armónica transversal que se desplaza en el eje X para t igual a 0 en función de la posición y para el punto X igual a 0 en función del tiempo. Entonces fijaros que aquí t igual a 0 y aquí lo que cambia es X. Fijaros que la longitud de onda será esta distancia aquí. Será 2 metros. Y esto de aquí nos da el periodo. Fijaros que aquí ahora lo que tenemos fijo es la posición y lo que va cambiando el tiempo. La onda se repite cada segundo, por lo tanto, periodo 1 segundo. Pero esto además nos dice la amplitud. Amplitud 6 metros. Bueno, pues lo vemos aquí. Amplitud 6 metros, longitud de onda 2 metros, periodo 1 segundo, deducimos la velocidad. Phi sub 0 vale 0, puesto que
partimos de la posición I igual a 0 y además hacia arriba. K deducimos su valor, omega deducimos su valor y por lo tanto podemos ya expresar la ecuación general igual a seno de omega t menos kx. Menos porque se dirige hacia la derecha. 6. Óptica geométrica. Si coloca un objeto a 4 centímetros de una lente, es decir, S igual a menos 4 centímetros, de 3 centímetros de distancia focal, es decir, F' igual a 3 centímetros. ¿Dónde debemos colocar una pantalla para obtener una imagen del objeto? Nos están preguntando S'. Valor positivo de la distancia focal, lente convergente. Esta ecuación la conocéis todos. Recordar, distancias positivas arriba y a la derecha, distancias negativas abajo y a la izquierda. Deducimos el valor de S' y nos da una solución de 12 centímetros. Por lo tanto, la pantalla la debemos colocar 12 centímetros a la derecha de la lente. B. Si cambiamos la lente y ponemos una lente divergente con la misma distancia focal, ¿dónde se formará la imagen? Bueno, pues ahora se va a formar siempre la lente divergente, siempre se forma a la izquierda de la lente. Por eso las imágenes siempre son virtuales. Aquí lo conocemos, de nuevo, todo menos S', solamente que ahora la distancia focal no es 3 centímetros, es menos 3 centímetros. Deducimos S' y nos da un valor de menos 1,71 centímetros, como ya sabíamos, tenía que dar un valor negativo. C. ¿Cuál es el tamaño de la imagen en los dos casos anteriores? Bueno, I' partido I es igual a S' partido S. En las lentes convergentes deducimos que es menos 3i, en las lentes divergentes deducimos que es 0,43i. Vale. Vale. No sabemos la altura, el tamaño del objeto y por lo tanto no podemos saber el tamaño de la imagen. Solamente sabemos que aquí que es 3 veces superior, 3 veces mayor, pero imagen invertida. Aquí es 0,4 veces el tamaño original y la imagen es derecha. Y de representar el trazado de rayos correspondiente a las dos situaciones anteriores. Dice que manteniendo las proporciones. Eso es lo que lo complica bastante, hay que hacer mediciones. Este sería el primer caso. Fijaros que este tamaño es el triple del que veíamos al principio, mientras que aquí es 0,43 veces el tamaño inicial, el tamaño del objeto. 7. Explicar la reflexión total y ángulo límite. Teoría pura y dura. B. Una fibra óptica está compuesta por dos materiales, el núcleo con un índice de refracción de 1,48, este sería el núcleo, y el recubrimiento con un índice de 1,46, y esto sería el recubrimiento, 1,46. Los rayos que penetran en la fibra desde el aire no deben salir al exterior, con lo cual, esto es un rollo, ¿para qué poner enunciados tan largos? Con lo cual estarán contenidos en un cono, llamado cono de aceptación, cuyo ángulo alfa lo delimita el ángulo límite en su interior. Es decir, que si esto es más pequeño, esto vendría por aquí, y se produce la reflexión total, que es lo que nos interesa. Es decir, la luz tiene que entrar con un ángulo inferior a este ángulo alfa. ¿De acuerdo? Hallar el valor del ángulo límite del núcleo, es decir, este ángulo, 80,57, que no sé por qué cuando paso a PDF los números se mueven misteriosamente. Este número estaba aquí y al pasarlo a PDF se mueve todo. Bueno, pues aplicamos la ley de Snell. Seno de L, seno de 90, N2, N1. Seno de I, seno de R. Pero claro, seno de I será ahora el ángulo límite y seno de R será 90 grados. Despejamos L, lo conocemos todo y obtenemos un valor de 80,57. B, hallar el ángulo alfa. Bueno, pues si sabemos que esto es 80,57, este ángulo de aquí, el de refracción, la primera refracción será 90 menos 80,57, que es 9,43. Sabiendo el 9,43, vamos a poder calcular alfa. Y luego nos piden calcular la frecuencia y la longitud de onda del rayo en el núcleo. Aquí. Lo explicamos. Como habíamos dicho antes, seno de I, seno de R, N fibra, N aire. Lo conocemos todo, despejamos un valor de 14,03. Fijaros los 9,43 que yo decía. 90 menos el ángulo límite. Tenemos en cuenta para el apartado C que la frecuencia de la luz no se modifica al pasar de un medio a otro. Por lo tanto, velocidad es igual a C partido N, 2,03 por elevado a 8. Velocidad es igual a lambda por F, por lo tanto lambda es igual a V partido F, lo conocemos todo y obtenemos un valor de 3,38 por elevado a menos 7 metros. Por lo que es lo mismo, 338 nanómetros.
Octava y última pregunta. Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos uniformes, carga moviéndose perpendicularmente al campo, cálculo del radio y periodo de la órbita, carga moviéndose con un cierto ángulo respecto al campo, es decir, un preguntón de teoría. Si no me voy a enrollar con ella, evidentemente, aquí tenéis la primera página, me espero unos segundos, podéis pausar el vídeo, leerlo y yo paso a la segunda página. Aquí la tenéis. Así que también me espero unos segundos y solamente anunciaros que ahora en breve voy a grabar un segundo vídeo, pero al que llamo EBAU Express. No explico nada, paso cada página unos cada 4 o 5 segundos y por lo tanto el vídeo dura alrededor de un minuto. También podéis entrar en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En él podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Y sin nada más, suerte y hasta otra.